Hola Piscis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. Bien, a ver, Piscis. Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje de este bonito oráculo. A ver qué es exactamente lo que te quiere decir. Recuerda, Piscis, que son lecturas generales, así que si hay algo que resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. A ver, ha saltado una carta y aquí tenemos otra. Tenemos una carta de amor, la cual nos habla del enriquecimiento. Y dice: regocíjate de las alegrías grandes y pequeñas, así como de los éxitos de los demás. Tu corazón se nutre entonces de elevadas virtudes que te elevan a tu plano de creación. A veces nos centramos solo en lo malo, en lo negativo. Y dejamos a un lado lo que realmente importa, que son las cosas buenas, esos planes, esos proyectos, esos objetivos que logramos alcanzar. La luna nos habla del poder de tu alma y de tus facultades femeninas, que se multiplican por 10. Canaliza tus emociones, tus dones innatos y tus sueños, que ven entonces la luz, desvelan tu verdadera naturaleza. Yo siento como que muchos de vosotros vais a estar sintiendo como mucha intuición, mucha seguridad, vais a notar, a percibir, a predecir incluso antes de que suceda ciertos acontecimientos. Vais a ser capaces de alejaros de personas, de lugares o de entornos tóxicos, negativos para ti y para tus seres queridos. Me gusta, pues, os veo fuertes, os siento empoderados y tomando el control. Vamos allá, a ver qué tenemos. Un 3 de primavera, con la tortuga marina. Dicen: detente un momento y revisa tus planes para trazar otros nuevos de largo alcance, capaces de capitalizar tus éxitos pasados. Es correcto que tú mismo te des unas cuantas palmaditas en la espalda por todos tus logros, pero también puede que necesites paciencia para desarrollar la fase siguiente. A veces, ¿no? Es como que tenemos muchas ganas, tenemos muchos sueños, muchos propósitos. Está muy bien, claro que sí. Pero no tenemos que olvidar todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos conseguido. Y esto, por lógico que parezca, hay muchas personas que no lo llevan bien. Hay muchas personas, ¿vale?, que cuando tienen algo, parece ser que se olvidan del resto. Es como que, por ejemplo, oye, pues llevo muchos años esforzándome para conseguir este coche, y ahora que tengo este coche, pues como que ya no me importa. Llevo mucho tiempo detrás de esta persona, y ahora que esta persona me hace caso, tenemos una relación, es como que ya no me interesa, ¿no? Y esto es algo bastante frecuente, además de lo que me gustaría, la verdad. Y es un error que cometen muchas personas. Así que si esto resuena contigo, ten cuidado. Y no permitas que esa negatividad fluya dentro de ti. También nos están llamando a la paciencia, a la calma, a pensar bien las cosas antes de actuar. Como arcano mayor tienes la energía del ermitaño, ¿vale? Dicen que te tienes que tomar un tiempo pues para pensar, para analizar. Incluso en algunos casos os recomienda un tiempo en soledad, ¿vale? Si tú hace poco que has salido de una relación
o has salido de una relación que te ha hecho daño y una situación que, bueno, en cierta manera, pues te ha afectado, es necesario que te des un tiempo para ti, ¿vale? Un tiempo de sanación, un tiempo de amor propio, de culto, de cariño hacia ti mismo. Yo sé que no todo el mundo es igual, ¿vale? Pero Piscis suele ser un signo con un gran corazón, un signo muy afectivo. Y eso está muy bien, porque es muy bonito y es la esencia, ¿no? de Piscis. Pero para muchos de vosotros es un punto negativo, porque es como que no sabéis soltar, como que tenéis esa dependencia, ¿no? a tener una pareja, a tener una conexión. Y realmente hay personas que no han logrado entender esto. Es como que una pareja, una conexión, es un complemento. Nunca tiene que ser una de necesidad. Porque tu bienestar, tu amor propio, depende de ti, no de los demás. Por muchas parejas que tengan, si tú no estás bien, nada va a cambiar. Por eso es muy importante que uno sepa estar bien solo y que no permita que su felicidad dependa de nadie. Cuando realmente hayáis dominado esto, verás como no habrá nada ni nadie que os pueda detener. Puede que tus responsabilidades te distraigan, impidan percibir todos los dones que Dios te presenta. Me dicen que tienes que permanecer abierto para investigar oportunidades que van a aparecer frente a ti. Me dicen que es el momento de dejar de procrastinar las cosas. Me dicen que si necesitas avanzar o lo que sea, pues que te documento. ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto? Yo veo como que muchos tenéis un plan ambicioso. Por ejemplo, pues adquirir una vivienda, hacer una inversión. Me dicen que no corráis, que os toméis un tiempo, que os penséis bien las cosas, que no os precipitéis. Quizás esto no es para todos, pero aquí veo como una suma de dinero y en consecuencia una inversión. Me dicen que hagas curso... O sea, mira, ¿cómo te lo puedo decir? Que está bien que pienses, está bien que planifiques, ¿vale? Pero que no pierdas la oportunidad por quedarte pensando. ¿Me explico? No ir a lo loco, pero no buscar 7 pies al gato. ¿Me explico? Eso es lo que tienes que encontrar, como ese término medio, me dicen aquí. Me dicen que hagáis caso de vuestra intuición, que hagáis caso de vuestro corazón. En el fondo sabéis lo que os conviene, en el fondo sabéis lo que es mejor para vosotros. A ver, dame una carta del oráculo. Uy, va. Dije una. Han caído 3 y una ha caído tal cual. Les voy a hacer caso. Mira, me dicen que algunos de vosotros no acabáis de creer, de confiar en vosotros mismos, que va siendo hora de que lo hagáis, que os valoréis y que abráis los ojos. Sois personas con un gran potencial y con un mejor porvenir por delante. Hay alguien del pasado que intentará regresar. Me dicen que renunciéis, que dejéis esa situación. Mirad, es que de hecho, mirad que 3 cartas que han caído, ¿eh? Mirad que 3 cartas. A ver, que se vean bien. Fijaros en la cara, en la expresión. ¿No notáis como una rabia? Como, no sé, no da muy buena vibra, que no. Tened mucho cuidado con una persona del pasado que intentará regresar. Hay una persona, yo entiendo que esto es más que nada para los ex. Alguien como que intentará venir, intentará convencerte, intentará conquistarte, pero no es una persona de fiar, así que mucho cuidado. Yo te recomiendo que abras tus caminos, que te expandas, que conozcas a personas nuevas, que salgas hacia adelante y que no tengas miedo. El destino parece caprichoso, pero es sabio.
y nos aleja de lo que no nos conviene. El tiempo parece caprichoso, pero el tiempo tiene un porqué. Todo sucede como y cuando tiene que suceder. Así que Piscis, corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. De nuevo quiero pediros disculpas por mi voz, la verdad es que no estoy al 100%, pero bueno, ya sabéis que soy una persona bastante cabezona, lo reconozco, y por eso estoy aquí. Así que nada, os mando un besazo enorme y nada, pues os deseo lo mejor. Os quiero, adiós.